Septiembre de 2021. Las alarmas sonaron en los campos de toda Colombia. De la noche a la mañana, miles de campesinos se enfrentaron a una pesadilla impensable. El precio de los fertilizantes se había disparado a niveles inalcanzables, y el fantasma del hambre amenazaba con devorar las cosechas de todo un país. El pánico no comenzó en la tierra, sino a cientos de kilómetros de distancia, frente a las puertas cerradas de un gigante de acero en Barranquilla. ¿Cómo era posible? Durante décadas, este coloso no fue solo una fábrica. Fue el corazón palpitante de la agricultura nacional. En su época dorada, producía más de 1 millón de toneladas anuales y suministraba casi el 50% de los fertilizantes que alimentaban a toda Colombia. Era el símbolo supremo de la hermandad económica latinoamericana, una máquina perfecta que generaba riqueza incalculable y aseguraba el pan en las mesas de millones de familias. Pero esa máquina se detuvo. El gigante fue estrangulado, no por la competencia del mercado ni por la falta de demanda, sino por las cadenas invisibles de las sanciones internacionales y la codicia política. Sus hilos quedaron vacíos, sus cuentas bancarias fueron congeladas de un día para otro, y sus trabajadores quedaron abandonados en la más absoluta incertidumbre. ¿Cómo es que la planta de fertilizantes más importante del país se convirtió en un rehén dentro de una guerra diplomática a muerte entre dos naciones? ¿Cómo se permite que el tablero de ajedrez de unos pocos políticos ponga en riesgo directo la seguridad alimentaria de más de 50 millones de personas? Esta es la historia de una caída monumental. Bienvenidos al interior de Monómeros, un imperio industrial fracturado por la corrupción, asfixiado por la geopolítica y arrastrado sin piedad hacia el abismo. En 1967, América Latina era un continente en ebullición, atrapado en la encrucijada entre las promesas deslumbrantes de la modernidad y las duras realidades de la pobreza rural. En medio de un escenario global tenso, marcado profundamente por las divisiones de la Guerra Fría, las naciones sudamericanas buscaban desesperadamente una salida hacia la autonomía económica. Ya no querían conformarse con el papel histórico de ser simples exportadores de materias primas y compradores de productos manufacturados extranjeros. Soñaban con la industrialización pesada, con forjar su propio destino en imponentes estructuras de acero, tuberías y concreto. Fue exactamente en este clima de ambición y esperanza colectiva que nació una idea audaz, un proyecto maestro diseñado para entrelazar los destinos de dos naciones hermanas separadas por una línea fronteriza, pero unidas por una historia común y una necesidad compartida: Colombia y Venezuela. El lugar elegido para materializar esta visión monumental no podía ser otro que Barranquilla, conocida orgullosamente como la Puerta de Oro de Colombia. Ubicada estratégicamente en el punto exacto donde el caudaloso río Magdalena abraza las aguas cálidas del Mar Caribe, la ciudad ofrecía el enclave portuario perfecto. Era la puerta de entrada ideal para recibir maquinarias colosales y materias primas, y la plataforma de lanzamiento perfecta para exportar productos terminados al resto del hemisferio. Allí, bajo el sol abrasador de la costa atlántica colombiana, se firmó un pacto sin precedentes en la historia empresarial del continente. El Instituto de Fomento Industrial, IFI, y la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol, unieron sus fuerzas, su capital y su voluntad política con el Instituto Venezolano de Petroquímica, IVP. De esta alianza tripartita, fundamentada en una visión profética de integración económica regional que más tarde inspiraría grandes acuerdos continentales, surgió formalmente Monómeros Colombo Venezolanos S.A. La premisa detrás de esta creación era tan aplastantemente lógica como revolucionaria. Venezuela, bendecida por la geología, poseía vastas e inagotables reservas de gas natural y petróleo, los cimientos absolutos de la industria petroquímica moderna. Colombia, por su parte, contaba con un sector agrícola en constante expansión, vastas tierras cultivables que estaban hambrientas de fertilizantes y una posición geográfica privilegiada con acceso a dos océanos. Juntos, no solo crearían una fábrica de químicos, construirían un ecosistema industrial invencible, capaz de blindar la soberanía alimentaria de toda una región.
La construcción del complejo petroquímico en el sector industrial de la Vía 40 fue una hazaña titánica que cambió para siempre el horizonte de Barranquilla. Cientos de ingenieros, técnicos especializados y obreros locales trabajaron codo a codo bajo temperaturas extenuantes que a menudo superaban los 35 grados centígrados. El paisaje urbano se transformó drásticamente con la llegada de enormes torres de enfriamiento que tocaban las nubes, laberintos interminables de tuberías brillantes y reactores gigantescos traídos en buques desde el otro lado del océano. El olor a soldadura fresca, el ruido de los martinetes y el polvo de las excavaciones se convirtieron en la banda sonora del progreso. Para las familias barranquilleras, el nacimiento de Monómeros representaba mucho más que la simple apertura de una empresa comercial. Era una promesa tangible de movilidad social. Lograr entrar a trabajar en la planta significaba ingresar a la élite de la clase obrera. Garantizaba un empleo estable, respeto profundo en la comunidad, salarios muy por encima del promedio nacional y beneficios que aseguraban el futuro y la educación de sus hijos. Una cultura de orgullo corporativo se arraigó profundamente desde el primer día. El objetivo operativo inicial era sumamente complejo: producir caprolactama, la materia prima esencial para la fabricación de nylon, y utilizar los subproductos químicos del proceso para formular fertilizantes complejos NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Cuando las calderas se encendieron por primera vez y el ensordecedor rugido de las maquinarias cobró vida vibrando a través del suelo de Barranquilla, un escalofrío de victoria recorrió a todos los presentes. Las primeras toneladas métricas de fertilizantes que salieron rodando de la línea de ensacado, aún calientes por el proceso industrial, no eran solo un triunfo de la ingeniería. Eran el símbolo indiscutible de que América Latina tenía la capacidad de jugar y ganar en las grandes ligas de la industria pesada. El impacto no tardó en sentirse a cientos de kilómetros de distancia. Los agricultores en los rincones más remotos de la escarpada cordillera de los Andes colombianos, en las extensas llanuras orientales y en los valles fértiles del Cauca, comenzaron a recibir un producto de altísima calidad, diseñado científicamente y de manera específica para nutrir los complejos suelos tropicales. La tierra respondió con una gratitud sin precedentes. Las cosechas se multiplicaron de manera exponencial, los rendimientos agrícolas rompieron récords históricos y por primera vez en generaciones, la oscura sombra de la escasez alimentaria comenzó a disiparse del panorama nacional. Monómeros operaba con la precisión impecable de un reloj suizo bajo el ardiente clima caribeño. Durante estos años fundacionales, la compañía fue el máximo modelo de la tecnocracia funcional. Las grandes decisiones corporativas se tomaban en juntas directivas, donde el único idioma que importaba era el de los gráficos de rendimiento, las proyecciones de mercado y la química aplicada. Los acentos caraqueños y bogotanos se entrelazaban en los ruidosos pasillos de la planta, en una perfecta armonía técnica. El capital fluía, el producto fertilizaba la tierra y la hermandad binacional parecía invencible. Sin embargo, debajo de esta deslumbrante superficie de éxito absoluto, yacía una vulnerabilidad latente, una semilla de peligro que pocos quisieron ver en medio de la euforia del éxito. La existencia y la estabilidad de este coloso de acero no dependían únicamente del mercado o de la eficiencia de sus ingenieros, sino de la voluntad política de dos gobiernos centrales. Colombia y Venezuela habían forjado un imperio industrial indomable en conjunto, pero ignoraban trágicamente que los mismos lazos institucionales que los unían serían, décadas más tarde, las cadenas implacables que los arrastrarían hacia el abismo. El reloj de arena había comenzado a correr. Durante las décadas de los 80 y 90, Monómeros dejó de ser un simple proyecto industrial para convertirse en un verdadero titán de la manufactura sudamericana. En la ribera occidental del río Magdalena, el horizonte de Barranquilla estaba dominado por las imponentes siluetas de sus torres de destilación y sus inmensos silos de almacenamiento, que brillaban bajo el implacable sol del Caribe. La planta operaba 24 horas al día, 7 días a la semana, en una sinfonía incesante de vapor, acero y química aplicada. El rugido sordo de sus turbinas y el silbato de los cambios de turno marcaban el pulso vital de la ciudad. El crecimiento de la compañía fue meteórico,
impulsado por una fórmula comercial que parecía infalible. Desde los vastos complejos petroquímicos de El Tablazo y José en Venezuela, enormes buques tanques zarpaban regularmente cargados con miles de toneladas de amoníaco y urea, aprovechando las colosales reservas de gas natural del país vecino. Tras un corto viaje a través del Mar Caribe, estas materias primas llegaban directamente al muelle privado de Monómeros en Barranquilla. Allí, una maravilla de la ingeniería colombiana transformaba estos insumos básicos en fertilizantes complejos y caprolactama de alta pureza. Era el matrimonio perfecto entre los recursos naturales venezolanos y el dinamismo industrial y comercial colombiano. En su época dorada, las cifras de Monómeros eran sencillamente abrumadoras. La empresa llegó a producir más de 1 millón de toneladas de productos al año. Su dominio del mercado interno era absoluto. Casi el 50% de los fertilizantes que se utilizaban en los campos de Colombia, desde las extensas plantaciones de café en la zona andina hasta los vastos cultivos de arroz en los llanos orientales, salían de las líneas de ensacado de Barranquilla. Para el campesino colombiano, el logo de Monómeros impreso en los bultos no era solo una marca comercial, era un sello de garantía, un sinónimo de cosechas abundantes y prosperidad asegurada. Este éxito arrollador se tradujo en una bonanza económica sin precedentes para la región atlántica. Monómeros se erigió como la joya de la corona del empresariado barranquillero y uno de los mayores empleadores directos e indirectos de la costa norte colombiana. El impacto en el tejido social fue profundo y transformador. Los ingenieros recién graduados de las mejores universidades del país soñaban con conseguir un puesto en la compañía. Para los obreros, portar el uniforme de Monómeros era un verdadero símbolo de estatus, una llave que abría las puertas a créditos hipotecarios, educación de primera línea para sus hijos y un nivel de vida que la mayoría de los trabajadores de la región solo podía imaginar. Las asambleas de accionistas en aquellos años eran celebraciones del capitalismo estatal. Año tras año, la empresa reportaba ganancias multimillonarias. Los dividendos llovían a cántaros sobre las arcas del Instituto de Fomento Industrial, IFI, y Ecopetrol en Colombia, así como sobre Pequiven, la filial petroquímica de la estatal venezolana, PDVSA. La compañía patrocinaba eventos culturales, invertía masivamente en programas de responsabilidad social, financiaba la construcción de parques y escuelas, y se consolidaba como un pilar inamovible del desarrollo comunitario en Barranquilla. Monómeros parecía invulnerable, una fortaleza de acero y rentabilidad que desafiaba cualquier crisis económica regional. Sin embargo, a medida que el nuevo milenio despuntaba, los vientos políticos en Sudamérica comenzaron a cambiar de dirección con una fuerza impredecible. La llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela en 1999 marcó el inicio de una profunda transformación ideológica en la nación vecina, que pronto empezaría a redefinir el papel del Estado en la economía. Simultáneamente, en Colombia, bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez, el gobierno buscaba liquidar entidades estatales ineficientes y privatizar activos para financiar su propia agenda de seguridad y desarrollo. Aunque ambos mandatarios se encontraban en las antípodas del espectro político, en 2006 se alinearon los astros para una transacción comercial que alteraría para siempre el destino de la empresa. El gobierno colombiano, en un movimiento enmarcado en su política de desinversión de activos estatales no estratégicos, tomó la decisión histórica de vender su participación accionaria en Monómeros. Ecopetrol y el IFI, que habían sido los pilares fundacionales colombianos de la compañía, pusieron sus acciones sobre la mesa. Al otro lado de la frontera, el gobierno venezolano, nadando en la abundancia de la bonanza petrolera más grande de su historia moderna, no dudó un segundo en aprovechar la oportunidad. Con sus cofres rebosantes de petrodólares, Pequiven adquirió la totalidad de las acciones colombianas. La transacción se cerró por una suma millonaria, celebrada en su momento como un negocio redondo para ambas partes. Colombia recibía una inyección masiva de liquidez y Venezuela consolidaba su imperio petroquímico más allá de sus fronteras. En Barranquilla, el día después de la venta, el sol salió como siempre. Las máquinas siguieron rugiendo. Los obreros marcaron su tarjeta de entrada con la misma puntualidad de siempre.
y los buques continuaron descargando amoníaco en el muelle. Físicamente, el coloso del Caribe seguía intacto, dominando el horizonte con su imponencia de siempre. Nada parecía haber cambiado en la superficie, pero en la estructura de poder, todo había cambiado. De la noche a la mañana, Monómeros dejó de ser una empresa binacional para convertirse en una filial 100% extranjera, propiedad absoluta del Estado venezolano. Una de las industrias más vitales para la seguridad alimentaria de Colombia ahora operaba en suelo colombiano, con trabajadores colombianos alimentando el campo colombiano, pero obedeciendo única y exclusivamente a las directrices de una junta directiva sentada en Caracas. En 2006, pocos dimensionaron el peligro oculto en esta nueva realidad. Habían entregado las llaves del granero de Colombia a un solo país, en un continente donde las lealtades diplomáticas pueden desmoronarse más rápido que un castillo de naipes. Sin saberlo, al firmar aquellos documentos de venta en lujosas oficinas llenas de sonrisas y apretones de manos, habían plantado las semillas de su propia destrucción. El gigante ya no pertenecía a dos naciones. Ahora era el peón más valioso en un tablero de ajedrez geopolítico que estaba a punto de arder. Al principio, la transición de propiedad en 2006 se vendió a la opinión pública y a los mercados como un simple cambio administrativo, un ajuste natural en la dinámica del capital estatal. Las chimeneas seguían humeando y los fertilizantes seguían despachándose hacia el interior de Colombia. Sin embargo, las oficinas de la Gerencia General en Barranquilla, que durante casi 4 décadas habían sido santuarios asépticos dedicados a la ingeniería química, la optimización de procesos industriales y el rigor del análisis de mercados agrícolas, comenzaron a experimentar una metamorfosis silenciosa pero implacable. La nueva junta directiva, nombrada directamente desde las altas esferas del poder petroquímico y político en Caracas, traía consigo un manual de operaciones completamente distinto. Ya no se trataba exclusivamente de producir fertilizantes de la más alta calidad al menor costo posible para liderar la región. Ahora la enorme maquinaria de la empresa debía alinearse obligatoriamente con los complejos postulados ideológicos de la autodenominada Revolución Bolivariana. El Estado venezolano, bajo la dirección de Hugo Chávez, concibió a sus empresas estatales no solo como generadoras de dividendos comerciales, sino como instrumentos de poder geopolítico y expansión ideológica. Monómeros, siendo su mayor activo en el extranjero, no sería la excepción. Poco a poco, los perfiles técnicos comenzaron a ser desplazados por la maquinaria política. Ingenieros colombianos y venezolanos con décadas de experiencia, hombres y mujeres que conocían cada válvula de alta presión, cada reactor de síntesis y cada fluctuación térmica de la planta, como la palma de su mano, fueron invitados a aceptar retiros anticipados o relegados a posiciones periféricas sin influencia real en la toma de decisiones. En su lugar, aterrizaron en la calurosa Barranquilla ejecutivos y comisarios, cuya principal credencial no era un título en petroquímica o una maestría en finanzas internacionales, sino la lealtad absoluta, probada e incondicional al proyecto político del gobierno central venezolano. Las reuniones de planificación estratégica se transformaron de manera radical. Los gráficos de rendimiento, las métricas de eficiencia operativa y los balances de costos fueron lentamente ensombrecidos por extensos discursos sobre la soberanía regional, la lucha contra el capital transnacional y la redistribución de la riqueza. El lenguaje corporativo se llenó de consignas. Para los trabajadores de planta y el personal administrativo tradicional, el cambio fue palpable en el aire mismo de la fábrica. Monómeros había sido, históricamente, una meritocracia estricta. El ascenso profesional dependía del sudor continuo, de la innovación técnica y de los resultados tangibles. Ahora, un manto de incertidumbre, paranoia y secretismo comenzó a cubrir los pasillos administrativos. Las decisiones vitales para la sostenibilidad a largo plazo dejaron de tomarse basándose en la lógica comercial. En lugar de proyectar expansiones basadas en la demanda de los agricultores colombianos, las estrategias se subordinaban a los caprichos y a la cambiante agenda política internacional de Venezuela. La cultura de orgullo corporativo, aquella mística laboral que había cohesionado a miles de familias barranquilleras en torno al emblema inquebrantable de la empresa, empezó a fracturarse severamente.
La confianza, ese pegamento invisible que mantiene unida a una corporación gigantesca, comenzó a disolverse bajo el peso de la sospecha ideológica. La infiltración de la política en la toma de decisiones operativas no tardó en mostrar sus grietas profundas. Primero en los balances financieros y casi de inmediato en la eficiencia diaria del complejo industrial. Las directrices verticales, dictadas desde Caracas, comenzaron a forzar a monómeros a participar en esquemas de adquisiciones y contratos que desafiaban cualquier regla básica del libre mercado. Se priorizaron alianzas comerciales con proveedores y clientes que eran afines al régimen, a menudo ignorando ofertas mucho más competitivas, rentables y seguras desde el punto de vista logístico. Peor aún, los ingentes recursos financieros de la filial colombiana, que otrora se reinvertían meticulosamente en el mantenimiento preventivo y en la actualización tecnológica de las gigantescas infraestructuras de la Vía 40, empezaron a ser drenados. Una parte sustancial del flujo de caja comenzó a desviarse hacia dudosos proyectos de responsabilidad social o a transferirse bajo complejas figuras financieras hacia la casa matriz en Venezuela, perdiéndose en los oscuros y profundos laberintos de una burocracia estatal que ya empezaba a ser famosa a nivel mundial por sus alarmantes índices de opacidad y corrupción. En la línea de producción, bajo el ensordecedor ruido de las turbinas, la frustración entre la fuerza laboral colombiana se convirtió en un murmullo de indignación contenido. Los operarios de base, obligados a cumplir cuotas de producción, con equipos que empezaban a mostrar claros signos de desgaste físico por la falta de repuestos adecuados y el agresivo recorte presupuestal en el área de mantenimiento, veían con absoluta impotencia cómo el gigante de acero que ellos mismos habían ayudado a erigir comenzaba a cojear. El sindicato de trabajadores, históricamente enfocado en negociar y mejorar los beneficios laborales bajo el amparo de un modelo de empresa altamente próspera, se encontró de repente lidiando con una administración kafkiana. Tenían frente a ellos a directivos que hablaban incesantemente el idioma de la reivindicación del pueblo, pero que en la práctica desmantelaban sistemáticamente las bases de rentabilidad que garantizaban el sustento de ese mismo pueblo trabajador en Barranquilla. La ironía era amarga, cruel y, sobre todo, peligrosa a nivel nacional. Monómeros, la joya industrial diseñada estratégicamente en los años 60 para garantizar y blindar la seguridad alimentaria de Colombia, estaba siendo vaciada y debilitada desde adentro por sus propios dueños legales. La rentabilidad real se hundía lentamente de forma sostenida, pero esta hemorragia era hábilmente ocultada bajo maniobras contables creativas y una persistente retórica triunfalista que llegaba a través de comunicados oficiales desde Caracas. Pero lo más alarmante para los analistas de la industria no era el dinero que se estaba esfumando en la mala administración política, sino el deterioro estructural y progresivo de toda la cadena de suministro. La empresa había cedido por completo su autonomía comercial y operativa. Ya no era aquel competidor feroz y ágil en el mercado de fertilizantes andino, sino un pesado y torpe apéndice burocrático de un Estado extranjero. Un Estado que, de manera trágica, estaba a punto de cruzar el umbral hacia la crisis macroeconómica más profunda, sostenida y devastadora de la historia moderna de América Latina. Las decisiones políticas irracionales habían debilitado al coloso, dejándolo con sus defensas bajas, completamente expuesto y vulnerable frente a la tormenta perfecta que ya oscurecía el horizonte. Durante años, la imagen más representativa de la prosperidad ininterrumpida de Monómeros no estaba dentro de la planta, sino en las agitadas aguas del río Magdalena. El muelle privado de la compañía era un hervidero de actividad logística, un ballet industrial continuo donde gigantescos buques de carga, provenientes de los puertos venezolanos, atracaban con precisión milimétrica. A través de un complejo e imponente sistema de tuberías de acero inoxidable, el amoníaco anhidro y la urea fluían directamente desde las entrañas de los barcos hacia los colosales tanques de almacenamiento esféricos en Barranquilla. Ese flujo incesante era, literalmente, la sangre que mantenía vivo al coloso de la Vía 40. Esta cadena de suministro internacional era el mayor activo de la empresa, su ventaja competitiva absoluta. Al contar con el respaldo directo de Pequibén y el acceso privilegiado a las reservas gasíferas más grandes del hemisferio,
Monómeros recibía materias primas a precios subsidiados o altamente preferenciales, muy por debajo de los promedios globales. Esto le permitía dominar el mercado colombiano de fertilizantes con márgenes de ganancia envidiables. El sistema estaba diseñado para ser invencible, asumiendo una verdad que en su momento parecía inquebrantable, que Venezuela, la potencia petrolera y petroquímica de la región, jamás dejaría de producir. Pero a medida que avanzaba la segunda década del siglo XXI, el espejismo de la abundancia infinita comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la crisis macroeconómica que azotaba a la nación vecina. El modelo de gestión impuesto por el Estado venezolano, que había drenado sistemáticamente los recursos de sus empresas estatales para financiar programas gubernamentales y cubrir un déficit fiscal creciente, comenzó a cobrar un peaje devastador en su propia infraestructura industrial. En los gigantescos complejos petroquímicos de El Tablazo y José, en el estado Zulia y Anzoátegui, el panorama se tornó sombrío. La falta crónica de inversión en mantenimiento preventivo, la alarmante escasez de repuestos importados y la fuga masiva de cerebros, ingenieros y técnicos altamente cualificados que huían de la hiperinflación y la inestabilidad, provocaron un colapso operativo sin precedentes. Las líneas de producción de amoníaco y urea en Venezuela comenzaron a fallar constantemente, sufriendo paradas no programadas que se extendían por semanas y luego por meses. El impacto de este colapso industrial cruzó rápidamente el Mar Caribe y golpeó con fuerza las puertas de Barranquilla. Los operadores en los cuartos de control de monómeros comenzaron a notar un patrón aterrador en las pantallas de telemetría. Los niveles en las inmensas esferas de almacenamiento descendían peligrosamente, y los barcos de reabastecimiento, que debían estar navegando por la desembocadura de Bocas de Ceniza, simplemente no aparecían en el horizonte. El muelle privado, antes ensordecedor por el ruido de las bombas de succión y los motores marinos, empezó a experimentar largos e inquietantes periodos de silencio. Las válvulas de admisión, diseñadas para soportar caudales masivos e ininterrumpidos de químicos presurizados, se secaron. Por primera vez en décadas, el cordón umbilical que unía a la empresa con su matriz venezolana dejó de bombear vida. La crisis de abastecimiento desató el pánico en los pasillos de la gerencia de producción en Colombia. Sin amoníaco y urea, la producción de fertilizantes complejos y caprolactama se paraliza por completo. No hay margen de maniobra, no hay química sin reactivos. Ante el inminente riesgo de un apagón industrial total y el incumplimiento de contratos vitales con el sector agrícola colombiano, la dirección de Monómeros se vio forzada a tomar una decisión desesperada que alteraría su modelo de negocio para siempre: salir a buscar materias primas en el mercado abierto internacional. Lo que antes era un proceso interno ágil y económicamente ventajoso, ahora se convertía en una odisea comercial extenuante. Monómeros tuvo que empezar a negociar compras de emergencia con proveedores en Rusia, Estados Unidos, Trinidad y Tobago y el Medio Oriente. Esta nueva realidad logística trajo consigo un golpe financiero brutal. Al comprar en el mercado spot internacional, la empresa ya no gozaba de precios preferenciales. Tenía que pagar las tarifas globales, sujetas a la implacable volatilidad de las bolsas de valores y a los caprichos de la geopolítica mundial. A esto se sumaban los exorbitantes costos de los fletes marítimos internacionales y los recargos por compras de último minuto. La ventaja competitiva que había hecho de Monómeros el rey indiscutible de los fertilizantes en Colombia se evaporó casi de la noche a la mañana. Estaban comprando materias primas a precios de minorista y sometidos a la cruel ley de la oferta y la demanda, mientras sus infraestructuras, diseñadas específicamente para un modelo de integración vertical que ya no existía, operaban a media capacidad. En la planta, las consecuencias de esta fractura logística eran dolorosamente evidentes. Líneas de producción enteras, que antes operaban en 3 turnos continuos sin descanso, ahora se apagaban temporalmente para racionar los escasos inventarios de químicos que lograban asegurar. El silencio metálico en ciertas áreas del complejo industrial era el síntoma inequívoco de un gigante que estaba perdiendo oxígeno. Los trabajadores, acostumbrados a la hiperactividad de una fábrica en constante expansión,
Ahora pasaban turnos enteros realizando tareas de mantenimiento menores, mirando de reojo los calendarios de arribo de los barcos, rogando que el próximo cargamento internacional no sufriera retrasos. La junta directiva en Caracas intentó minimizar la gravedad de la situación mediante comunicados optimistas que prometían una pronta recuperación de la capacidad productiva venezolana, culpando de los retrasos a factores climáticos o a supuestos sabotajes externos. Pero los balances financieros en Barranquilla no mentían y contaban una historia de declive aterrador. Los márgenes de rentabilidad, antes gruesos y robustos, se habían reducido a una franja peligrosamente delgada. El flujo de caja comenzó a resentirse, atrapado entre los altos costos de importación y la necesidad de mantener precios competitivos para no perder su preciada participación de mercado frente a competidores internacionales agresivos. Monómeros estaba sangrando financieramente, víctima directa de la implosión económica del mismo Estado que la poseía. Se había convertido en un rehén corporativo, atrapado entre una matriz inoperante que ya no podía alimentarla y un mercado global despiadado que le cobraba cada tonelada a precio de oro. La empresa había dado su primer gran paso hacia atrás. La maquinaria estaba herida, cojeando bajo el peso de las ineficiencias de Caracas. Sin embargo, los ingenieros y obreros colombianos creían que, a base de esfuerzo, recortes y pericia técnica, podrían mantener el barco a flote navegando en estas nuevas y turbulentas aguas comerciales. Lo que ignoraban era que la sequía en las tuberías era apenas el preludio. Si la crisis económica y operativa los había puesto de rodillas, la tormenta política y diplomática, que estaba a punto de desatarse en los palacios presidenciales, amenazaba con arrancar de cuajo los cimientos de la empresa, arrastrando a miles de familias hacia el centro de un huracán devastador. El año 2019 amaneció con una sacudida geopolítica que reconfiguraría el mapa de poder en América Latina y empujaría a Monómeros hacia el ojo de un huracán diplomático sin precedentes. En enero de ese año, Venezuela se fracturó institucionalmente. En medio de masivas protestas en las calles de Caracas y un profundo desconocimiento internacional hacia las elecciones presidenciales, el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó como presidente interino de la República. De la noche a la mañana, el país vecino se encontró con dos hombres reclamando la jefatura del Estado. Nicolás Maduro, atrincherado en el Palacio de Miraflores con el control de las Fuerzas Armadas, y Guaidó, respaldado por una coalición de más de 50 países occidentales. En Bogotá, el gobierno colombiano del presidente Iván Duque fue uno de los primeros y más fervientes aliados en reconocer a Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. Esta decisión diplomática, aparentemente lejana a las líneas de producción industrial, tuvo un efecto colateral inmediato y explosivo a 1000 kilómetros de distancia en la ciudad de Barranquilla. Al reconocer al gobierno interino, el Estado colombiano también reconoció su autoridad legal sobre todos los activos del Estado venezolano ubicados en su territorio. Y el activo más grande, valioso y estratégico, no era otro que Monómeros. Para la oposición venezolana, tomar el control de la compañía de fertilizantes no era solo una cuestión de administración corporativa. Era un golpe de efecto, una victoria simbólica colosal y una fuente vital de financiamiento para su naciente administración en el exilio. Rápidamente, la Asamblea Nacional Venezolana de mayoría opositora nombró una junta directiva ad hoc para Pequiven, la cual, a su vez, designó a una nueva cúpula gerencial para tomar las riendas de Monómeros. El cambio de mando en la Vía 40 fue digno de un thriller político. Ejecutivos alineados con el gobierno de Maduro fueron destituidos y reemplazados abruptamente por un variopinto grupo de exiliados políticos, tecnócratas y representantes de diversos partidos de la oposición venezolana. En los pasillos de la empresa, el ambiente era una mezcla asfixiante de confusión, esperanza y paranoia. Los trabajadores colombianos, que ya venían agotados por años de declive operativo y escasez de materias primas, observaban atónitos cómo su lugar de trabajo se transformaba en el trofeo principal de una guerra política a muerte. Al principio, la narrativa oficial de la nueva junta prometía una resurrección. Hablaron de transparencia, de la inyección de capital fresco y de liberar a la empresa de las cadenas de la corrupción del pasado. Sin embargo,
Las promesas de rescate chocarían violentamente contra un muro invisible, pero impenetrable, el sistema financiero internacional. Mientras las banderas políticas cambiaban en la gerencia general, una amenaza mucho más letal se cernía sobre los departamentos de tesorería y compras. En su esfuerzo por asfixiar económicamente al régimen de Nicolás Maduro, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, había emitido un paquete de severas sanciones financieras contra cualquier entidad que fuera propiedad del Estado venezolano. Aunque Monómeros estaba ahora bajo el control nominal de la oposición respaldada por Washington, la burocracia legal y el origen de su capital la mantenían atrapada en la telaraña de las listas restrictivas. El efecto de las sanciones fue catastrófico e inmediato. El miedo al castigo estadounidense provocó un fenómeno conocido como sobrecumplimiento en el sector bancario global. Los bancos internacionales e incluso las entidades financieras colombianas de toda la vida con las que Monómeros había operado durante décadas entraron en pánico. Cerraron las cuentas corrientes de la empresa, cancelaron sus líneas de crédito y bloquearon cualquier transferencia internacional saliente o entrante. La compañía se convirtió en un paria financiero. De un momento a otro, un gigante industrial que facturaba cientos de millones de dólares al año se vio imposibilitado para emitir un simple cheque o realizar una transferencia electrónica. Para una empresa petroquímica que dependía absolutamente de la importación de materias primas del mercado internacional, este bloqueo era una sentencia de muerte por asfixia. Los proveedores en el extranjero, desde los vendedores de amoníaco en Trinidad y Tobago hasta los proveedores de repuestos especializados en Europa, adoptaron una postura implacable. No despacharían ni una sola tonelada ni un solo tornillo, sin el pago anticipado en efectivo. Pero Monómeros no podía mover su dinero. Los barcos cargados con urea y otros insumos vitales se negaban a atracar en el puerto de Barranquilla, anclados frente a la costa, esperando unas cartas de crédito que los bancos se negaban a procesar. En el interior de la planta, la parálisis operativa alcanzó niveles críticos. Las máquinas no se detuvieron por fallas mecánicas, sino por la brutal inanición logística. Las válvulas que apenas unos años atrás transportaban la vitalidad de la empresa permanecían frías y secas. El pánico se apoderó de la fuerza laboral. Miles de operarios, técnicos e ingenieros asistían a sus turnos diarios solo para limpiar equipos inactivos y mirar con desesperanza los silos que se vaciaban rápidamente. El fantasma del desempleo masivo comenzó a rondar por las calles de Barranquilla, mientras las familias dependientes de la compañía rezaban para que los políticos encontraran una salida. Monómeros se había transformado en un rehén de alto perfil. Sus trabajadores y la seguridad agrícola de toda Colombia quedaron atrapados en medio del fuego cruzado. Por un lado, una guerra por el control político en Caracas. Por el otro, la inflexible maquinaria de las sanciones estadounidenses. El coloso del Caribe estaba siendo estrangulado. Y lo peor de todo es que el golpe final no vendría de sus enemigos externos, sino de las oscuras ambiciones de quienes ahora decían haber llegado para salvarlo. El ambiente en Monómeros tras la toma de control por parte de la Junta ad hoc, designada en 2019, era en la superficie de un cauteloso optimismo. Las narrativas oficiales que se emitían desde las oficinas de la nueva gerencia prometían una gestión estrictamente tecnócrata. Se aseguraba que la empresa sería despojada de los vicios ideológicos del pasado, que se abrirían los libros contables para una auditoría forense transparente y que el objetivo primordial sería devolverle a la planta su antigua y gloriosa rentabilidad comercial. Sin embargo, la realidad que comenzó a gestarse silenciosamente puertas adentro fue mucho más oscura, caótica y destructiva. La supuesta salvación institucional se transformó a una velocidad alarmante en un festín de intereses particulares. Casi de inmediato los pasillos administrativos de Barranquilla se llenaron de nuevos rostros. Ejecutivos foráneos, muchos de ellos sin la más mínima experiencia real en el complejo, volátil y altamente especializado mercado internacional de los agroquímicos, pasaron a ocupar los altos cargos de dirección. Asignaron a sus puestos salarios exorbitantes y beneficios ejecutivos que desafiaban cualquier lógica de austeridad,
frente a una empresa sancionada y al borde de la asfixia operativa. En lugar de concentrar todas sus energías y el poco capital disponible en estabilizar las líneas de producción, asegurar el flujo de amoníaco y recuperar la confianza de los bancos colombianos, la nueva administración se sumergió en una espiral vertiginosa de decisiones financieras incomprensibles. La caja de la empresa, que ya venía severamente golpeada por las restricciones de la OFAC y los sobrecostos logísticos, comenzó a ser drenada de manera sistemática bajo figuras legales altamente cuestionables. Aparecieron en escena intermediarios opacos, figuras de corretaje que cobraban comisiones millonarias por transacciones de materias primas que antes la empresa gestionaba de forma directa. Se firmaron de la noche a la mañana jugosos contratos de asesoría legal, consultoría estratégica y relaciones públicas con bufetes y empresas de dudoso historial, muchas de ellas creadas apenas semanas antes de recibir las adjudicaciones. La promesa de transparencia absoluta se desvaneció en el aire del Caribe, siendo rápidamente reemplazada por un hermetismo feroz. Las cifras reales de producción, los costos de importación y el estado verdadero de las finanzas se convirtieron en un secreto de Estado, oculto incluso para los propios gerentes de planta colombianos que llevaban décadas operando el complejo. Monómeros, que debía ser administrada como el pilar central de la seguridad alimentaria de Colombia, empezó a ser manejada como una caja menor, un botín de guerra corporativo a disposición de diversas facciones políticas que veían en sus ingresos la única forma de financiar sus aparatos burocráticos en el exilio. Mientras los balances financieros se desangraban silenciosamente en las oficinas refrigeradas, en el asfalto ardiente de la Vía 40, la crisis adquiría un rostro profundamente humano y desesperado. Llegó el año 2020 y, con él, la devastadora pandemia global de COVID-19. En el momento exacto en que Colombia y el resto del mundo más necesitaban blindar sus cadenas de suministro de alimentos, la principal planta de fertilizantes del país, la que garantizaba las cosechas de millones, estaba siendo desmantelada de manera metódica desde sus propios escritorios directivos. Los trabajadores de Monómeros, aquellos que históricamente habían encarnado el orgullo de la clase obrera barranquillera, se vieron empujados a una situación límite e intolerable. Los beneficios laborales, ganados a pulso a lo largo de casi medio siglo de esfuerzo continuo y excelencia operativa, fueron suspendidos o eliminados abruptamente bajo la conveniente excusa de la crisis financiera. Los retrasos en los pagos de la nómina quincenal se volvieron una tortura recurrente. Las familias de los operarios, atrapadas de repente entre el miedo al virus mortal que recorría las calles y el pánico absoluto al desempleo, comenzaron a vivir al borde de la precariedad. Aquella placa de Monómeros en el uniforme, que alguna vez significó acceso al crédito y respeto social, ahora era un símbolo de incertidumbre y abandono. La tensión reprimida bajo el intenso calor de las maquinarias apagadas finalmente estalló. Con mascarillas en los rostros y el peso aplastante de la angustia en los hombros, cientos de trabajadores organizaron plantones a las afueras de los portones principales. Las pancartas que alzaban bajo el sol inclemente no exigían reivindicaciones políticas, ni tomaban partido por Maduro o por Guaidó, ni reclamaban aumentos salariales desmedidos. Exigían, con la voz rota de la desesperación, lo más básico y fundamental: herramientas de seguridad para trabajar, materias primas para encender los reactores y el cese inmediato del saqueo corporativo que estaba destruyendo el sustento de sus hijos. El contraste visual y moral era brutal, casi obsceno. Mientras los comisionistas e intermediarios vinculados a la administración ad hoc se aseguraban honorarios millonarios y blindaban sus patrimonios personales, los hombres y mujeres que conocían los secretos térmicos de las torres de destilación y la calibración exacta de las bombas de alta presión tenían que organizar ollas comunitarias, recolecciones de alimentos, en los barrios populares de Barranquilla para poder darle de comer a sus familias. Monómeros, el antiguo y orgulloso coloso del Caribe, ya no era víctima exclusiva de una ideología foránea o del efecto colateral de un bloqueo financiero internacional. Ahora estaba siendo devorada por una codicia rapaz, interna y descarada. Estaban matando a puñaladas a la gallina de los huevos de oro
del agro colombiano, y la responsabilidad histórica recaía directamente sobre las manos de aquellos que, ante los micrófonos internacionales, habían jurado solemnemente protegerla. El año 2021 trajo consigo el colapso definitivo de la fachada institucional que la junta directiva ad hoc había intentado mantener. La asfixia financiera, combinada con la rampante mala gestión interna y el drenaje constante de los escasos recursos de la compañía, llevó a Monómeros a una situación de insolvencia técnica y operativa absolutamente insostenible. Los proveedores internacionales, que ya exigían pagos anticipados en efectivo para despachar cualquier cargamento de amoníaco o urea, comenzaron a negarse rotundamente a hacer negocios con la empresa, independientemente de las condiciones de pago. La desconfianza era total. El nombre de Monómeros, que durante casi medio siglo había sido sinónimo de solvencia absoluta y credibilidad comercial en la región, ahora era considerado un riesgo radiactivo en el mercado global de agroquímicos. En septiembre de ese mismo año, el gobierno colombiano, que había sido el principal aliado político de la administración interina de Venezuela, se vio obligado a enfrentar una realidad aterradora. El inminente cierre definitivo de la planta no solo destruiría miles de empleos directos e indirectos en Barranquilla, sino que detonaría una crisis de seguridad nacional sin precedentes. Ante el peligro extremo de bancarrota, la Superintendencia de Sociedades de Colombia, Supersociedades, el máximo órgano de vigilancia corporativa del Estado, tomó una decisión drástica y sin retorno. Ordenó el sometimiento a control de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. Esta medida, la más severa que puede imponer el ente regulador antes de una liquidación forzosa, implicaba que la empresa perdía por completo su autonomía administrativa. A partir de ese momento, cualquier decisión financiera importante, cualquier contrato de suministro, cualquier pago a terceros o reestructuración interna debía ser aprobada y vigilada por el gobierno colombiano. Era una intervención quirúrgica y desesperada para intentar detener la hemorragia de capital y evitar el desmantelamiento total de las instalaciones. Sin embargo, la intervención, aunque necesaria desde el punto de vista regulatorio para frenar el saqueo, tuvo un efecto colateral inmediato y devastador en los mercados. La noticia del sometimiento a control fue interpretada por los bancos internacionales y las aseguradoras de riesgo como la confirmación oficial de que Monómeros estaba en la lona, a un solo paso de la quiebra absoluta. Las pocas líneas de crédito revolvente que milagrosamente habían sobrevivido a las sanciones de la OFAC fueron canceladas de manera fulminante. Las cuentas bancarias se congelaron aún más, atrapando a la empresa en un callejón sin salida financiero. En la planta de la Vía 40, el impacto fue el silencio. Un silencio pesado, antinatural y sobrecogedor. Las inmensas torres de enfriamiento dejaron de emanar vapor. Las bandas transportadoras, diseñadas para mover miles de toneladas de fertilizante al día, se detuvieron abruptamente, acumulando polvo bajo el inclemente sol caribeño. Los trabajadores, que asistían a cumplir sus turnos en medio de la incertidumbre más cruel, se convirtieron en fantasmas deambulando por un cementerio de acero. Realizaban rondas de seguridad en instalaciones completamente paralizadas, escuchando el eco de sus propias botas en naves industriales que antes rugían con la fuerza de un volcán en erupción. El miedo a perder sus hogares, a no poder pagar la educación de sus hijos y a enfrentarse a la miseria se materializó en llanto silencioso en los vestuarios. La tragedia no era solo corporativa, era un drama humano que desgarraba el alma de una ciudad entera. Mientras la planta agonizaba en un coma industrial en las costas del Caribe, las verdaderas consecuencias del colapso de Monómeros comenzaron a estallar como bombas de tiempo a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Con la principal fábrica de fertilizantes del país prácticamente paralizada, la oferta nacional de agroquímicos se desplomó de manera súbita. El mercado, implacable por naturaleza, reaccionó de la única forma posible ante un vacío de oferta tan brutal. Los precios se dispararon hacia la estratosfera. En los escarpados campos de los Andes, en las húmedas llanuras del Meta y en los fértiles valles del Cauca, la noticia cayó como una sentencia de ruina total. El precio de un bulto de urea, el insumo químico absolutamente vital para garantizar el rendimiento de cultivos básicos y de supervivencia como el arroz,
El maíz, la papa y el café se triplicó en cuestión de meses. Para el pequeño y mediano campesino colombiano, que históricamente ha operado con márgenes de rentabilidad estrechísimos y dependía del crédito gota a gota para sembrar cada temporada, comprar fertilizantes se convirtió en un lujo imposible. Las cooperativas agrícolas lanzaron gritos de auxilio desesperados al gobierno central. Los tractores se detuvieron y vastas extensiones de tierra, que ya estaban preparadas para la siembra, quedaron abandonadas a la maleza. Muchos agricultores tomaron la desgarradora decisión de no sembrar, sabiendo con certeza matemática que los exorbitantes costos de producción superarían abrumadoramente cualquier posible ganancia en el mercado. Otros, forzados por la imperiosa necesidad de sobrevivir, redujeron drásticamente la aplicación de nutrientes a sus tierras, condenando de antemano sus futuras cosechas a rendimientos mediocres y productos de bajísima calidad. El impacto en la macroeconomía no se hizo esperar. La inminente escasez de cosechas generó una ola de pánico especulativo en las centrales de abastos de todo el país. La inflación de los alimentos básicos alcanzó niveles históricos que no se veían en décadas. De repente, el colapso de una sola entidad corporativa en Barranquilla se estaba traduciendo directamente en el encarecimiento extremo del costo de vida, amenazando con dejar platos vacíos en las mesas de millones de familias vulnerables en Bogotá, Medellín y Cali. La seguridad alimentaria de más de 50 millones de colombianos estaba colgando de un hilo, pendiendo de las frágiles negociaciones para rescatar una empresa que había sido despojada de su esencia por la politiquería y la codicia. Monómeros, el gigante que alguna vez encarnó el máximo sueño de la independencia agrícola de América Latina, se encontraba asomado al abismo más oscuro de su historia. Las maniobras de rescate impulsadas por la intervención de las supersociedades apenas lograban mantener un tenue pulso vital mediante inyecciones de liquidez de última hora. Pero la estructura general estaba irreparablemente rota. El daño reputacional, financiero y moral parecía absoluto. El reloj corría implacablemente hacia el cierre definitivo. Se necesitaba un milagro monumental o un giro político tectónico para sacar a la compañía de su lecho de muerte y reconectar sus respiradores. Y ese giro no provendría de los mercados financieros internacionales ni de los despachos corporativos en Barranquilla, sino, una vez más, de las caprichosas y turbulentas urnas electorales que estaban a punto de reescribir la historia de Colombia y redefinir por enésima vez el amargo destino de la empresa. El año 2022 trajo consigo un giro tectónico en la política sudamericana, un cambio radical que reescribiría, una vez más, el destino de la asfixiada planta en la Vía 40. En el mes de agosto, Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, marcando un hito histórico al convertirse en el primer mandatario de izquierda en la historia moderna del país. Casi de inmediato, una de sus primeras y más contundentes decisiones diplomáticas fue restablecer las relaciones bilaterales plenas con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, rompiendo de tajo con años de hostilidad abierta, fronteras cerradas y desconocimiento mutuo. Para Monómeros, que languidecía en un coma industrial profundo, este acercamiento político significaba el fin abrupto del experimento de la Junta Directiva ad hoc. El proceso de transición corporativa fue vertiginoso, tenso y estuvo rodeado de un profundo hermetismo. Las lujosas oficinas ejecutivas en Barranquilla, que durante más de 3 años habían sido ocupadas por los designados de la oposición venezolana, fueron vaciadas en cuestión de días. Las alfombras fueron barridas y los documentos empacados apresuradamente. A mediados de septiembre de 2022, bajo el nuevo marco de cooperación binacional, el gobierno colombiano reconoció oficialmente a la nueva junta directiva, nombrada directamente por PEC-IBEN, la petroquímica estatal controlada desde el Palacio de Miraflores. La Superintendencia de Sociedades de Colombia, evaluando el nuevo panorama y buscando evitar la liquidación forzosa, levantó la medida de sometimiento a control. El cambio de mando se había consumado. El gigante de los fertilizantes volvía legalmente a las manos de sus antiguos administradores. Sin embargo, lo que recibieron los nuevos directivos enviados desde Caracas
no era ni la sombra del todopoderoso Coloso del Caribe de la década pasada. El balance financiero que encontraron al abrir los libros contables era una radiografía absoluta del desastre y del saqueo previo. Monómeros estaba plagada de deudas millonarias con proveedores internacionales, enfrentaba múltiples demandas por incumplimientos de contratos comerciales, y su flujo de caja estaba virtualmente en ceros. Las auditorías iniciales revelaron un entramado de contratos de asesoría opacos, sobrecostos inexplicables e intermediarios fantasmas que habían drenado los escasos recursos de la empresa durante los años de la administración interina. La tragedia financiera palidecía frente al doloroso estado físico del complejo industrial. El saqueo corporativo, sumado a la parálisis logística y la falta de liquidez, había dejado cicatrices profundas en la infraestructura de la planta. Las enormes maquinarias, los reactores de síntesis y los laberintos de tuberías, sometidos a años de abandono y a una peligrosa ausencia de mantenimiento preventivo, requerían inversiones de capital masivas para poder operar nuevamente de manera segura. Encender los equipos tras un letargo tan prolongado conllevaba riesgos técnicos monumentales. El acero se había oxidado, los sensores estaban descalibrados y las bombas de alta presión gemían al ser reactivadas. Para los miles de trabajadores colombianos que habían resistido el vendaval, el regreso de la administración chavista generaba una mezcla compleja y contradictoria de alivio y aprensión. Por un lado, la reapertura oficial de los canales comerciales con Venezuela prometía el retorno vital del amoníaco y la urea directamente desde los complejos del Tablazo y José. Era la única tabla de salvación real para volver a encender los reactores y garantizar la continuidad de sus empleos. Por otro lado, el fantasma de la politización extrema, aquella oscura sombra ideológica que había comenzado a asfixiarlos años atrás, antes de la crisis de 2019, volvía a cernirse sobre los pasillos de Barranquilla. El miedo silencioso a las represalias internas, a posibles purgas laborales o a interrogatorios sobre lealtades pasadas, mantenía el ambiente cargado de una tensión electrizante. A finales de 2022, las cámaras de los noticieros captaron el momento simbólico, casi teatral, en el que el primer buque de carga pesada atracó en el muelle privado de Monómeros, trayendo en sus bodegas miles de toneladas de urea venezolana después de años de sequía absoluta. Las válvulas de admisión volvieron a abrirse y el producto fluyó hacia los inmensos tanques esféricos. Los discursos oficiales pronunciados a ambos lados de la frontera hablaron con grandilocuencia de resurrección, de la recuperación heroica del patrimonio estatal y de una nueva era dorada de hermandad binacional que garantizaría fertilizantes a precios justos para los campesinos colombianos. No obstante, detrás de la retórica política triunfalista y las sonrisas en las ruedas de prensa, la realidad operativa seguía siendo un campo minado. Aunque el control legal y diplomático se había resuelto, la implacable espada de Damocles de la geopolítica internacional seguía colgando directamente sobre el cuello de la empresa. El gobierno de los Estados Unidos mantenía vigentes las sanciones financieras generales contra el Estado venezolano y sus empresas filiales. Para el estricto sistema bancario global, Monómeros continuaba siendo un cliente radiactivo y de altísimo riesgo. La empresa se vio obligada a operar dependiendo de licencias temporales y excepciones específicas emitidas a cuentagotas por la OFAC. Esta condición precaria obligaba a los ejecutivos en Barranquilla a navegar constantemente en una zona gris, bajo la amenaza perpetua de que cualquier movimiento transaccional no autorizado o un simple endurecimiento en la política exterior de Washington pudiera congelar sus cuentas bancarias y cerrar el grifo de las materias primas una vez más. El coloso había sido desconectado de su respirador artificial y había logrado ponerse de rodillas. Habían recuperado la materia prima y las chimeneas volvían a humear sobre el cielo del Caribe. Pero la confianza del mercado agrícola colombiano, el respeto indispensable de los bancos internacionales y el prestigio inquebrantable que alguna vez caracterizó a la marca, no podían restaurarse simplemente izando una nueva bandera en la oficina de la Gerencia General. Las heridas internas seguían sangrando y el largo y tortuoso camino hacia la redención apenas comenzaba.
Hoy, al transitar por el bullicioso corredor industrial de la Vía 40 en Barranquilla, la silueta de Monómeros sigue dominando el horizonte. A primera vista, para el ojo inexperto de un transeúnte casual, el coloso de acero parece haber vuelto a la normalidad. El humo blanco de las torres de enfriamiento se disipa lentamente en el cielo azul del Caribe. El zumbido eléctrico de las subestaciones resuena a través de los muros de concreto, y el constante ir y venir de camiones de carga pesada en los portones principales sugiere que el corazón de la bestia industrial ha vuelto a latir. Sin embargo, una mirada más atenta revela una verdad mucho más melancólica. Debajo de las capas de pintura fresca aplicadas apresuradamente y tras las sonrisas protocolarias de la nueva gerencia, yacen cicatrices profundas e imborrables. Marcas permanentes de una guerra corporativa y política que casi destruye por completo a la empresa. Para comprender la verdadera magnitud de lo que se perdió durante los oscuros años de crisis, intervención y saqueo, es necesario mirar mucho más allá de los balances financieros y las toneladas métricas de urea procesada. El impacto más devastador y duradero no se registró en las hojas de cálculo, sino en el tejido humano de la compañía y de la región. Durante décadas, pertenecer a la familia Monómeros fue el máximo orgullo para un trabajador barranquillero. Era un símbolo de excelencia técnica, de estabilidad a prueba de crisis y de un profundo sentido de pertenencia a una institución que alimentaba, literalmente, a toda una nación. Esa cultura corporativa, forjada a base de sudor y mérito a lo largo de medio siglo, fue destrozada sin piedad en menos de 5 años. Los ingenieros de planta, los técnicos de mantenimiento y los operarios de base que lograron sobrevivir a las olas de despidos, a los meses de salarios atrasados y al terror psicológico de la paralización total, regresaron a sus puestos de trabajo siendo personas diferentes. La lealtad incondicional que alguna vez sintieron hacia la empresa fue reemplazada por un escepticismo crónico y un instinto de supervivencia. Aprendieron por las malas que su excelencia técnica y su dedicación absoluta no valían absolutamente nada frente a las ambiciones desmedidas de los políticos y los intereses geopolíticos de los palacios presidenciales en Bogotá, Caracas o Washington. La inocencia industrial se perdió para siempre. Hoy saben que el suelo sobre el que caminan, sin importar qué tan firmes parezcan los cimientos de concreto, es un terreno diplomático minado que puede detonar en cualquier momento. Pero las heridas de Monómeros no se limitan a los límites geográficos del complejo petroquímico. La cicatriz más alarmante, aquella que debería servir como una advertencia perpetua para cualquier gobierno futuro, quedó marcada a fuego en las montañas, llanuras y valles de la geografía colombiana. La crisis dejó al descubierto la pavorosa vulnerabilidad del modelo agrícola nacional. Durante décadas, Colombia había delegado cómodamente casi la mitad de su seguridad alimentaria a una sola entidad, confiando ciegamente en la premisa de una hermandad binacional irrompible. Cuando esa premisa se fracturó por los caprichos del poder y el peso de las sanciones internacionales, el campo colombiano se asomó al borde del abismo. Miles de pequeños y medianos agricultores, desde los cultivadores de papa en el frío altiplano andino hasta los arroceros en las calurosas llanuras del Tolima, pagaron el precio de la arrogancia política con su propia ruina. Las cosechas perdidas durante el pico de la crisis de precios de 2021 y 2022 llevaron a innumerables familias campesinas a la quiebra absoluta, obligándolas a vender sus tierras o a endeudarse con prestamistas informales para poder sobrevivir. Para estos hombres y mujeres que trabajan la tierra con las manos, la confianza en la marca Monómeros se quebró de una manera que ninguna campaña de marketing podrá reparar fácilmente. Comprendieron, con un terror visceral, que no pueden depender de un proveedor que es rehén de las disputas entre presidentes. Como resultado, el mercado de fertilizantes en Colombia se ha reconfigurado. Los agricultores y las grandes cooperativas diversificaron forzosamente sus cadenas de suministro, buscando alternativas en importadores de otros continentes. El monopolio virtual y la dominancia absoluta que Monómeros disfrutó durante su época dorada se han evaporado. Hoy es solo un competidor más, luchando por recuperar el terreno perdido
en un mercado que ya no le pertenece por derecho divino. Al contemplar la historia completa del Coloso del Caribe, desde su génesis visionaria en 1967, como el epítome de la integración latinoamericana, pasando por su ascenso meteórico, hasta su degradación en un campo de batalla político, y su posterior, aunque frágil, rescate, emerge una lección monumental e innegable. Monómeros es el monumento definitivo a los peligros letales de permitir que la política partidista y la ideología de Estado secuestren a la industria productiva. Es la prueba tangible de que cuando las decisiones de ingeniería, logística y comercio internacional son reemplazadas por las agendas diplomáticas, el nepotismo y la corrupción, ni siquiera el complejo industrial más avanzado y necesario del continente está a salvo del colapso. Monómeros sobrevive hoy como un veterano de guerra con graves secuelas. Respira, produce y distribuye, pero camina con la pesadez de quien sabe que lleva grilletes invisibles. Su existencia misma sigue dependiendo de exenciones legales temporales, de la frágil tolerancia de potencias extranjeras y de la siempre volátil temperatura de las relaciones bilaterales. El gigante de acero no murió, pero la ilusión de su invulnerabilidad quedó enterrada para siempre bajo el polvo de la Vía 40. Es un recordatorio permanente, forjado en hierro y amoníaco, de que la verdadera riqueza de una nación no reside solo en sus recursos naturales o en la imponencia de sus fábricas, sino en la sabiduría para proteger esos activos del veneno destructivo de la ambición política humana. La historia de Monómeros no es simplemente la crónica de una fábrica de fertilizantes que estuvo a punto de quebrar. Es una advertencia monumental, un espejo oscuro en el que toda América Latina debería mirarse con profunda atención. Durante décadas, construimos nuestra seguridad alimentaria sobre el supuesto inquebrantable de que el progreso industrial y la cooperación internacional siempre estarían por encima de las rencillas políticas y la ideología. Creímos, con una ingenuidad casi trágica, que las válvulas de acero inoxidable, los gigantescos reactores químicos y los silos de concreto eran inmunes a los encendidos discursos de los palacios presidenciales. Pero la realidad nos demostró que no existe infraestructura lo suficientemente grande, ni empresa lo suficientemente rica y productiva, que pueda sobrevivir cuando se convierte en un arma arrojadiza en medio de una guerra diplomática. Cuando el tablero de ajedrez geopolítico se agita, las piezas que caen primero y sufren el mayor impacto nunca son los reyes ni los alfiles, son los peones. Son los miles de obreros en la Vía 40 de Barranquilla, que de la noche a la mañana se quedaron sin el sustento para sus familias. Son los millones de campesinos colombianos que miraron al cielo rogando por un milagro, mientras sus tierras se quedaban estériles ante los precios inalcanzables de la urea en el mercado. Hoy el coloso petroquímico sigue en pie, operando bajo la sombra permanente de la incertidumbre internacional. Sus chimeneas vuelven a humear y los barcos vuelven a atracar en su puerto. Pero la lección principal ya está escrita con letras indelebles en la misma tierra que la empresa una vez prometió fertilizar para siempre. La soberanía vital de una nación nunca debe ser entregada a merced de la volatilidad política extranjera ni a la codicia desmedida de administradores temporales. Un país que no asegura el control de sus propios insumos básicos está, inevitablemente, condenado a mendigar por su propia supervivencia alimentaria. ¿Crees que un colapso corporativo y diplomático de esta magnitud podría ocurrir en tu país con otros recursos estratégicos, como el agua, la energía o el combustible? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Queremos leer y debatir tu perspectiva sobre este impactante capítulo de nuestra historia industrial. Si este documental te ha aportado valor, te ha hecho reflexionar y quieres seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de las grandes caídas corporativas y económicas del mundo, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestra próxima investigación a fondo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Nos vemos en la próxima historia.